Gloria a Dios. Les confieso que me siento nerviosa. Amén. Porque Dios ha puesto tanta palabra en mi mente y digo, Señor Padre Santo, si hay algo que yo no tengo es el don de retener todo en mi cabeza, pero creo en el poder de Dios y creo que Dios va a hablar, porque Él es el que usa esta boca para poder compartir con cada uno de ustedes lo que Dios quiere hablar el día de hoy. Y allí donde están, les voy a pedir que inclinen sus rostros y decirles, Señor Padre Santo, Señor, qué hermoso ha sido, Señor, venir ante su presencia, Señor, con regocijo, en alabanza, en danza, Señor. Gracias, Señor, por darnos esa libertad, Señor. Aquí estamos, Señor Padre mío, Señor, aleluya, Señor, dándole gracias por, Señor Padre Santo, por haber preparado, Señor, ya la tierra. Usted ya ha ministrado cada corazón, Señor. La tierra, Señor, está trabajada, Señor, para que usted, Señor Padre mío, Señor, dé esa semilla, Señor, a esa tierra fértil, Señor. Yo le pido, Señor Padre Santo, Señor, que usted perdone cada uno de nuestros corazones, Señor. Perdone nuestras ofensas, Señor Padre Santo, Señor, y ayúdanos, Señor Padre Santo, Señor, a entender su bendita palabra, Señor. Su palabra a veces, Señor Padre Santo, es difícil de comprender, Señor Padre Santo, pero el día de hoy, Señor, yo le pido, Señor Padre Santo, Señor, que mi corazón, que mi mente, Señor Padre Santo, y mi boca, Señor, se unan, Señor Padre Santo, Señor, para compartir lo que usted tiene, Señor, para dar a su pueblo, Señor. Me hago un instrumento, Señor Padre Santo, creyendo, Señor, que es usted, Señor, el que habla, Señor. Es usted el que ministra, Señor. Es usted el que bendice y el que exhorta, Padre mío, por medio de su palabra, Señor. Le amamos, Señor Padre Santo, Señor, y le damos gloria y honra a usted, bendito Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y todos decimos amén. Bueno, Dios los bendiga, amén. Gracias. ¿Pueden tomar su asiento? ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios cuando nos pide algo? Tal vez Dios tenga por semanas, por meses, por años pidiéndonos algo y nosotros decimos yo, el gran yo, estorba para hacer la voluntad de Él. El tiempo, decimos, el tiempo no es el correcto, la persona no es la correcta en la cual tú me estás mandando que yo haga algo. Y empezamos a excusarnos una y mil maneras. Y a veces cuando Dios nos pide algo que no tiene ni sentido y no lo podemos entender, empezamos a cuestionar lo que Dios nos pide o lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que Dios hace en nuestro hogar, lo que Dios hace en nuestro círculo, lo empezamos a cuestionar. Pero más que cuestiones hacia el Señor, lo que Dios quiere es de que le digamos: heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer no mi voluntad sino lo que tú quieres, porque el Señor nos ha llamado para obedecer sus mandamientos, para obedecer sus propósitos y sus planes, porque tal vez lo que nosotros estamos pensando, decimos no viene a la situación. Pero acordémonos que todo lo que Dios nos pide es porque Él tiene más allá un plan perfecto para cada uno de nosotros. Así que nunca dudes en obedecer a lo que Dios te manda. Amén. Y a veces vamos a ver cosas que como les digo, decimos, híjole, ¿qué estará pensando Dios el haber pedido esto de mí? ¿Qué estará pensando Dios como cuando le pidió a Abraham que fuera y sacrificara a su hijo? Que le dijera, ve y sacrifica al hijo que yo te dije que de él vendrían muchas naciones. Y lo hizo. También vino a Josué y le pidió conquistar la ciudad de Jericó, dando 13 vueltas a la ciudad. Algo que dices, ¿cómo? 13 vueltas a la ciudad para vencer y conquistar. Muchas gracias, hermana. Conquistar una ciudad es algo que dices, ¿cómo? ¿Cómo Dios piensa? ¿Cómo Dios actúa?
Pero entendamos que todo lo que Dios nos pide es para que reconozcamos la necesidad que tenemos de Él. Y que sin Él no somos nada y que con Él tenemos la gloria y la victoria. Amén. Amén, aleluya. A Gedeón teniendo 32,000 soldados para ir a pelear con los madianitas, Él le dijo: ¿sabes qué, Gedeón? No te vas a llevar 32,000 soldados. Ni tampoco le dijo, no te vas a llevar ni 5,000. Ni le dijo, ni te vas a llevar 1,000. Le dijo, te vas a llevar solamente 300 soldados para ir a pelear con los medionitas. ¿Por qué? Porque Él quería que ellos vieran que no era por la cantidad de soldados, por lo fuerte que eran, por el poder que tenían, sino porque la gloria de Dios estaba con ellos. Y porque a Él quería que a Él le dieran la gloria y la honra. Amén. Hoy vamos a hablar de un personaje de la Biblia, un profeta también, que Dios le pidió algo que dices, híjole, ¿cuántos de aquí haríamos lo que le pidió a este profeta? Este profeta era un joven soltero, como muchos aquí, y le dijo, ve y búscate a esta mujer, una mujer prostituta. Volvamos a lo que Dios le pidió a este profeta. ¿Te puedes imaginar que viene Dios y le dice, Oseas, ve y agarra a Gomer como tu esposa? Una mujer que era una prostituta, una mujer que era conocida por muchos en el barrio, en la ciudad, pero no conocida como la mujer virtuosa, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que es conocido el marido por su mujer, porque era una mujer que lo atendía, que lo cuidaba, una mujer que siempre, nunca sufrían de frío ni sufrían de hambre, porque siempre estaba preparada. No, a esa mujer la conocían porque era una mujer que se acostaba con muchos hombres, una mujer que trabajaba ganándose su dinero, metiéndose con otros hombres. Imagínate a Oseas, imagínense llegar a la casa de tus papás y le dices, mira papá, mira mamá, esa es la mujer con la cual me voy a casar. Y dice, ya la conozco. ¿Cómo se sentiría? Era Oseas. Pero el Señor le dijo que lo hiciera. ¿Y qué creen que hizo? Lo hizo. A veces las cosas que Dios te pide no las vas a entender como lo digo. No las podemos a veces entender, pero no busquemos entender el propósito, no busquemos entender los planes de Dios, porque al final los planes de Dios siempre van a ser perfectos y van a ser de bendición para ti o para la multitud alrededor de ti. Porque si vemos muchas personas que sufrieron, que lloraron, que tuvieron agonía, el sufrimiento de ellos llegó a ser la bendición de multitudes, como la de Jesús, como la de Oseas, como la de muchos, ¿verdad? Y muchas veces, yo quiero que sepas que lo que tú estás pasando o por lo que tú has pasado, pídele a Dios, Señor, permíteme pasar tu voluntad, permíteme pasar por este proceso, permíteme pasar por este mandamiento que tú tienes para conmigo, este propósito que tú tienes para conmigo, con propósito, con bendición, con obediencia, sin cuestionar yo nada, sino que Señor, yo haga tu voluntad, sin voltear a un lado, al otro, a lo que la gente diga, a lo que la gente piensa, a que lo que la gente se burle de mí. No, solamente quiero hacer tu voluntad. No es fácil hacerlo a veces. Dice, el título lo llamé, el sufrimiento de uno puede llegar a ser la bendición de multitudes. Y vamos a abrir en Oseas capítulo 1, del versículo 1 al 2. Oseas capítulo 1, del versículo 1 al 2. Tal vez cuando Dios le dijo a Oseas, ¿sabes qué, Oseas? Tú has estado profetizando. Acordémonos que Oseas era un profeta.
Le decía, tú has estado profetizando a mi pueblo, tú has estado profetizando a mi gente, pero no lo has expresado de la manera que yo quiero que lo expreses. No estás sintiendo mi corazón, no estás viendo mi visión. Y tal vez por tu vida personal, por lo que tú vas a experimentar, vas a entender mi corazón, vas a entender mis planes y mis propósitos. Y en Oseas 1 dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joas, rey de Israel. Ve, tómate una mujer fornicaria, prostituta en otras versiones, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Bilam, la cual concibió, le dio a luz un hijo. Fíjense que lo que le dice, ve, eso es una acción. Él está diciendo, ve. No le dijo, o sea, ¿te gustaría ir a agarrar una mujer prostituta? Una mujer que no te va a valorar, una mujer que no va a ser fiel a ti, una mujer de la cual va a ser una vergüenza para ti, una mujer que la cual todos se van a burlar de ti. No le dijo, ¿te gustaría? No, le dijo, ve, ve. Le dijo, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica. Le está diciendo el por qué. Porque la tierra fornica, porque la tierra no es fiel a mí, porque mi pueblo se ha olvidado quién soy yo y se han ido tras a dioses falsos, se han ido tras idolatría, se han ido y han volteado mi espalda. Yo, como todo un Dios amoroso y fiel, ellos no se han comportado de la misma manera, sino que fornican. Y vemos cómo esto dice, la casa de Israel en ese tiempo, la casa de Israel vivía en unos tiempos de riqueza. Ellos tenían en abundancia. Ellos se olvidaban de que necesitaban de Dios, porque para ellos pensaban, estaban totalmente cegados, creyendo que por los dioses ellos estaban recibiendo todas esas bendiciones, la llenura de viñedos, que las tierras eran fructíferas, que todo lo que tenían lo tenían en abundancia, no les faltaba nada, nada. ¿Y cuántas veces, cuántos llegamos en momentos así, donde Dios te bendice de una manera que dices, no me falta nada, estoy lleno de bendición? Te preguntan, ¿cómo estás? Bendecido, en victoria. Pero dentro de ti piensas que eres tú, piensas que es tu fuerza, piensas que es tu yo, piensas que tú has logrado todo, piensas que tu profesión, piensas que tu autoridad, la posición que tienes, piensas que las riquezas que has obtenido es por tu yo, por tu fuerza, por lo que tú has hecho. Pero no es así. Acordémonos lo que le pasó al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor dice, el rey un día caminaba por la terraza de su palacio en Babilonia y dijo, miren qué grande está Babilonia. Yo construí esta ciudad con mi poder. Le dice, yo construí con mi poder. La he hecho capital de mi reino para mostrar lo grande que yo soy. Dice, ya no tienes ningún poder sobre tu reino. Con mi poder. La he hecho capital de mi reino para mostrar lo grande que soy. El rey no había terminado de hablar cuando se oyó una voz desde el cielo diciendo, escucha lo que te va a suceder, rey Nabucodonosor. Ya no tienes ningún poder sobre tu reino. Te apartarán de los hombres, vivirás con los animales. Comerás pasto como el ganado y te mojarás con el rocío. Vivirás así durante 6 años hasta que te des cuenta de que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién los gobierna. Y apenas terminó
de hablar la palabra cuando todo se fue cumplido. ¿Cuánto tenemos que tener cuidado en la actitud que tenemos? ¿Cuántas veces antes decíamos, ay, voy a ir a tal lugar si Dios lo permite? Si Dios lo permite y Dios le place, yo voy a tener una troca, yo voy a tener una casa. Y cuando obtenemos lo que tenemos, le damos gracias a Dios. Señor, gracias porque fue tu voluntad, porque a ti te plació, porque tú abriste puertas, porque tú eres el que quitas como es el que das. Pero este pueblo se había olvidado como ese rey Nabucodonosor, que no importa en qué rango estés, no importa quién seas, es Dios el que da, Dios el que quita. Amén. Y esta nación, dice, el pueblo de Israel se le había olvidado que la nación entera era un regalo de Dios. Dios era el que les había regalado esa tierra. Dios los rescató de Egipto para traerlos a esta tierra prometida. Él fue el que hizo todo, el que los llevó y los caminó, los rescató de la esclavitud, el que hizo todo, les puso una columna de fuego durante la noche y una nube durante el día para que no tuvieran ni frío ni calor. Él preparó y los cuidó como todo un Dios amoroso, como un padre que cuida, que ama. Amén. Dice en Deuteronomios 32, 48, 49. Dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a ese monte de arriba, al monte Nebo, situado a la tierra de Moabque, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Aquí está lo que la palabra de Dios dice, que yo doy por heredad. Era un regalo que Dios había preparado ya la tierra. De la tierra de Canaán dice que todo era grande, todo era maravilloso, todo era ejemplar, era distinguido. Todo lo que se crecía, todo lo que se daba allí era mucho, mucho mejor que en cualquier otra tierra. ¿Por qué? Porque el Señor ya la había preparado, porque Él dijo, yo voy a traer a mis hijos para que aquí crezcan, para que aquí se alimenten, para que aquí se multipliquen, para que aquí tengan riquezas, para que aquí nunca les falte nada. Aquí, pero el pueblo de Dios pensaban que eran los dioses y se inclinaban hacia otros dioses, adoraban a otros dioses. Se habían olvidado del amor de Dios, de lo que Dios había hecho por ellos. Y Osías suplicaba al pueblo de Dios que regresara de sus caminos malos, que se arrepintieran y se vuelvan a Dios, pero ellos no lo hacían. Para ellos estaban viviendo lo mejor de su tiempo. Había riquezas, había abundancia, de todo, no les faltaba nada. Tengamos cuidado de que cuando estemos aquí, hay muchos jóvenes aquí que tal vez estén estudiando una profesión, estén estudiando una carrera. Nunca se te olvide que si Dios te permite ganar dinero, si Dios te permite lograr posiciones de autoridad, es porque Él quiere y busca que tú le des la gloria y la honra en todo. Amén. Dios en varias ocasiones ilustra su relación con su pueblo, con su iglesia, como un matrimonio. Él ilustra a nosotros, siempre se refiere a las bodas del Cordero. Él se refiere la relación que Él tiene de nosotros como su novia, para con Él como el esposo. ¿Por qué? Porque en el matrimonio hay un compromiso, hay un pacto, hay un amor, hay una fidelidad, hay una entrega. Por eso lo relaciona, lo ilustra, la relación que Él quiere tener de su pueblo hacia Dios, como una relación de matrimonio, que sea una entrega total, una entrega fiel, que no haya fornicación, que no haya adulterio, que no haya nada que lo aparte del amor de Dios.
Vamos a ver en el capítulo 2, vamos a ver del 1 al 8. Y allí dice como título, el amor del Señor por un pueblo infiel. Ahí vamos a ver cómo ya Gomer, imagínense, Gomer ya se había casado con Oseas, ya Oseas le había dado un nombre, ya Oseas le había limpiado esa reputación que tenía como mujer prostituta, porque ahora era la señora de don Oseas, del profeta Oseas, de un hombre recto. Ya Dios le había dado una familia, ya tenían 3 hijos, ya tenían un hogar. Pero vamos a ver cómo dice la palabra de Dios, que aún así, después de que todo lo que había hecho Oseas por él, por Gomer se fue tras sus amantes. Se fue a buscar, dice, lino, lana, dinero. Dice el versículo 1, dice, pueden llamar, está hablando Oseas, profetizando, pero a la vez ilustrando esto como Dios hablando a su pueblo. Pueden llamar a sus hermanos a mí y a sus hermanas, dice Ruama, pero repróchenle a su madre el hecho de no ser ella mi mujer. Como diciendo, ve, Oseas, y háblale a tu pueblo, repróchale porque ellos han dejado de ser mi pueblo. Ellos han optado por darme la espalda y se han volteado. Dice aquí, ni yo, su marido, dice, madre, ¿dónde voy? Pero repróchele a su madre el hecho de que no ser ella mi mujer, ni yo su marido. Díganle que deje de serme infiel, que no cometa más adulterio. De lo contrario, le arrancaré la ropa y la dejaré desnuda. Aquí podemos ver cómo el Señor a veces, para que volteemos a Dios, Él está diciendo, le voy a quitar todo lo que tenía. Esa tierra que era fértil, esa tierra que tenía todo, la voy a desertar. La voy a secar. No más tendrán viñedos, no más tendrán posesiones, no más tendrán, para que no piensen que son sus dioses lo que le están dando, sino que les voy a quitar todo. Dice, como estaba el día en que nació, la dejaré desolada como un desierto, como tierra seca, y la mataré de sed. No tendrá compasión alguna de sus hijos, porque son hijos de una prostituta. Es un hecho que su madre se prostituyó. Ya la que los dio a luz perdió la honra cuando dijo, voy a seguir a mis amantes porque ellos me dan pan y agua y lana y lino, aceite y vino. Tal vez el profeta Oseas no era un hombre con dinero, no era un hombre con una posición económica muy soluble. Tal vez no tenía lo que ella antes ganaba en la prostitución. Tal vez ella empezó a envidiar, a comparar tal vez lo que ella tenía con lo que otras mujeres tenían. Empezó a buscar y anhelar lo que los amantes le estaban dando. Y dijo, voy a ir a ver y a seguir lo que mis amantes me daban. Ese pan, agua, lana y lino y aceite. ¿Por qué a veces nosotros nos vendemos? ¿Por qué a veces nosotros le damos la espalda a Dios y nos comportamos infieles? Nos comportamos idólatras y dejamos de venir a buscar a Dios, de congregarnos, de hacer la voluntad de Dios, de seguir sus mandamientos. ¿Por qué? ¿Qué es o quién es el que está estorbando? El que te está conquistando tu corazón, de tal manera que tu corazón ya no le pertenece a Dios, sino que le pertenece a aquello que está robando tu atención, que está robando tu mente. ¿Qué es aquello? Porque esa mujer dice, voy a seguir a mis amantes, porque ellos me dan pan, agua, lana y lino, aceite y vino. ¿Por qué a veces nos vendemos tan poco? Cuando, si pudiéramos entender
cómo a veces el enemigo nos ciega para poder pensar que lo que el enemigo nos está ofreciendo, lo que el mundo nos está ofreciendo es más que lo que Dios siempre nos ha ofrecido, siempre nos ha dado. Nos ha dado la paz, nos ha dado el cuidado, nos ha dado de su misericordia, de su consuelo, de su fortaleza, nos ha dado abrigo, nos ha cubierto con sus alas, nos ha dado todo lo que necesitamos, todo y aún más, y aún más. Pero que tan pronto a veces nos olvidamos de nuestro Dios. El versículo 6 dice: por eso voy a plagar su camino con espinos, voy a cerrarle el paso para que no encuentre el camino. A veces Dios va a poner obstáculos. A veces vamos a vivir experiencias donde vas a entender. Por esas experiencias vas a venir de rodillas. Vas a venir a clamar: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mis padres, ten misericordia de mi economía. ¿Por qué? Porque a veces Dios va a permitir obstáculos para que tú reconozcas quién es tu Dios. Podemos ver cómo ahorita la tierra gime y cómo se manifiesta, ¿verdad? Todos en los terremotos, en las inundaciones, en tanta muerte, en tanta cosa que está pasando a nuestros alrededores. Cómo Dios está hablando por medio de lo que está pasando aquí en lo natural, en la madre naturaleza, como le dicen. Y aún así, la gente no voltea su rostro a Dios. Siguen con su idolatría. Miren lo que pasó en Brasil. Toda una blasfemia, adorando, idolatrando al mismo Satanás. Que Dios lo reprenda. Burlándose de Jesús, arrastrándolo, crucificado, cuando sabemos que nuestro Jesucristo no está muerto, sino que Él vive y reina. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El versículo 7 dice: podrá seguir a sus amantes, pero no logrará alcanzarlos. Podrás tú, cuando el Señor tiene un plan, cuando fíjense, cuando Dios nos llamó, no solamente nos llamó, nos escogió. Y Él no nos escogió porque éramos los más inteligentes, ni porque éramos los más fuertes, los más capacitados. No, dice que Él llamó a lo más vil y menospreciado para que su nombre sea exaltado. Él le plació usar a Gomer para traernos una palabra, un consejo el día de hoy, acerca de lo que es la idolatría, lo que es la infidelidad. Dice que no va ella a alcanzar a sus amantes. ¿Por qué? Porque así Dios está haciendo. Nosotros a veces nos vamos tras otras cosas y viene el Señor y pone un estorbo, una pared donde dice: no Luis, no te vayas por allí, es por acá el camino, es por acá mi bendición, es por acá la vida eterna, es por acá mi propósito y mi plan. Y a veces nosotros estamos queriendo irnos por el otro lado, pero es el Señor que dice: no vas a irte por allá, porque yo tengo un plan, yo tengo un propósito perfecto para ti. Yo te voy a usar para que mi nombre sea exaltada. Amén, aleluya. Y gloria a Dios, porque el Dios que nosotros servimos, fíjense cómo se va la extra milla para que nosotros no nos apartemos de sus caminos. Dice: voy a volver, dice, pero no logrará alcanzarlos. Irá en busca, pero ella no los hallará. No hallaremos lo que andamos buscando en el mundo, porque si andas buscando riquezas, el Señor no es lo que nos quiere dar. Si andas buscando posiciones, el Señor, si Él quiere que te las tengas, porque Él quiere bendecir al pueblo de Dios por medio de tu posición, lo va a hacer. Pero si el Señor tiene otro plan, otro propósito, el Señor te lo va a dar a saber. Muchas veces
andamos buscando en las riquezas, en nuestro negocio, en lo que sea, algo que venga a saciar, y encontramos que no hay nada que nos sacie. Y es que no es en lo que vamos a recibir lo que viene a traer la plenitud de gozo, sino en lo que vamos a dar. Cuando nosotros nos podemos empezar a dar de nosotros, cuando empezamos a entender el amor de Dios y empezamos a manifestar el amor de Dios, es cuando entonces viene lo que es la plenitud de gozo, cuando viene la paz, porque el amor es todo, cubre todo mandamiento y cumple con todo. Y cuando nosotros empezamos a dar de nosotros, de nuestro servicio, empezamos a dar de nuestras atenciones, de todo lo que Dios quiere que hagamos, es entonces cuando tú vas a entender, ahora entiendo el propósito y el plan de Dios. Acabamos de ir a una clase el día de ayer como para misioneros, y el joven, hijo de pastores, dice que a los 21 años, él nació en una cuna cristiana. Él había crecido en medio de la escuela dominical, en medio de la alabanza, había estado como líder de jóvenes, había estado como líder de alabanza, él había estado en retiros, había vivido y crecido en todo lo que era la iglesia. Él conocía la iglesia, conocía su palabra, pero no había tenido un encuentro con el Señor. Y dice que a la edad de 21 años, él dio hasta la fecha, el día que él agarró una soga y dijo, me voy a ahorcar, me voy a quitar la vida porque no le veo sentido aquí, a este mundo. No le miro sentido, ni le veo propósito. Y él con lágrimas dice que cuando empezó a ver esa soga que él había preparado para ponérsela sobre el cuello, dice que él empezó a llorar con gran llanto, porque él sabía, dice que al quitarme la vida, yo sabía dónde iba a ir. Yo me estaba convirtiendo en un Dios, porque solamente Dios da la vida y Dios la quita. Y él decía, yo cómo me voy a convertir en un Dios, porque a pesar de que me sentía vacío en totalidad, él entendía que había un Dios más grande que él. Entonces dice que allí dejó la soga y se arrodilló. Le dijo, Señor, si tú realmente existes, enséñame tu camino. Enséñame tú quién eres. Hazte real en mi vida. Manifiéstate en mí. Y dice que a los 2 meses se abrió lo que fue las clases de misiones. Y se fue para Egipto. Y fue allí donde el Señor dice que lo llenó de su presencia. Dice que ahora lloraba, pero dice que lloraba porque no entendía el lenguaje, pero tenía ya el amor por el alma perdida. Y dice que él al principio no le afectaba no hablar el árabe, porque decía, muchos allá hablaban el inglés porque es un lugar turístico. Me podía comunicar con todos sin problema. Pero llegó el día donde me topé con una persona que no hablaba el inglés, pero necesitaba a Dios. Y se fue esa persona sin haber invitado a Cristo en su corazón. Dice, eso me hizo llorar. Lloré como ustedes no tienen idea, porque pude sentir el dolor de Dios por esa alma que se estaba perdiendo. Y allí me puse de rodillas y le dije, Señor, permíteme hablar el árabe. Y dice, y ahora lo hablo fluyente. Dice, y canta, y empezó a hablar y a cantar alabanzas a Dios en árabe. Dice, y allí entendí lo que es la plenitud de gozo. No es en lo que tú quieres hacer, porque él quería agarrar una profesión, él quería ser un doctor, pero nada de los planes que él tenía, ni que sus padres tenían como pastor, eran los que Dios tenía para él. Pero cuando entendió el plan perfecto de Dios para con él, fue cuando él entendió y recibió la plenitud de gozo, que no fue en lo que él iba a conseguir, lo que él iba a recibir, sino en lo que él iba a empezar a dar y a experimentar por el amor de Dios que estaba en él y lo estaba compartiendo. Amén. Dice el versículo 8, y dice, y es
que ella no ha reconocido que soy yo quien le ha dado el trigo, el vino y el aceite, que soy yo quien le ha multiplicado la plata y el oro, que la ofrece al Baal. Fíjense cómo a veces pasa esto. Acordémonos que aquí está Oseas hablando de Gomer, pero se está ilustrando también cómo Dios está hablando al pueblo de Dios. Y Él está diciendo, soy yo el que les estoy dando todo, soy yo. Dice, y ese oro y esa plata y esas bendiciones que yo les estoy dando, ¿qué es lo que hacen? Se las entregan al mundo, las malgastan, porque son muy malos administradores de lo que yo les estoy dando. Lo van y lo llevan al mundo y lo gastan en cosas que no deberían de estar gastando, en cosas que no me agradan, que no están agradables delante de mi santidad. Y empezamos a gastar en todo eso. Y fíjense lo que le está diciendo. Lo ofrecen a los Baales, a los dioses falsos. ¿Será que por vivir afanados por el día de hoy, por lo que queremos poseer, por lo que queremos tener, nos cegamos a todo lo que Dios nos está dando y bendiciendo, que dejamos de buscar lo eterno, la vida eterna, la salvación, porque estamos tan preocupados y ocupados en todos los afanes que el mundo nos está dando, que nos olvidamos en buscar lo eterno? Amén. Dice, los israelitas no reconocían a Dios como el dador de bendiciones, adulteraban en idolatría, adoraban y se inclinaban a otros dioses. Un adulterio ante la presencia de Dios, hacia el amor de Dios. Y Él dice allí en su palabra, soy yo quien les doy el trigo, el vino y el aceite, soy yo quien les ha multiplicado la plata y el oro, y ustedes se lo están ofreciendo al Baal. En el versículo 2:9, capítulo 2:9 de Oseas dice, por eso en su momento haré que me devuelva mi trigo y mi vino, le quitaré mi lana y mi lino que le había dado para que cubriera su desnudez. Y a la vista de sus amantes pondré al descubierto sus partes vergonzosas. Nadie la librará de mi mano. Pondré fin a todo su alboroto y a sus fiestas, y sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Arrasaré sus viñas y sus higueras que ella consideraba la paga que le dieron sus amantes, y la reduciré al matorral y se la comerán las bestias del campo. La castigaré por los días en que ofreció incienso a los Baales, cuando se adornaba de sus arcillos y de sus joyales, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Podemos entender cómo se sentiría Dios. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, cómo me quebrantaba, porque decía, ¿cómo le fallamos a Dios? ¿Cómo le hemos fallado a Dios? ¿Por qué tampoco a veces nos dejamos de congregar? ¿Por qué tampoco dejamos de servir a Dios, de hacer su voluntad? ¿Por qué tampoco dejamos y tiramos la cobija y decimos, ya no, ya aquí no, ya mejor me voy a otra iglesia, mejor me salgo de ser cristiano, mejor me olvido de ti, Dios? ¿Por qué tampoco dejamos a Dios? ¿Cómo se sentirá Dios? Al expresar aquí Oseas cómo él se sentía, Dios permitió que Oseas como profeta agarrara a una mujer prostituta, porque por medio de esa vida personal que él iba a experimentar, de esas situaciones muy íntimas, muy personales, que lo hacían llorar, que lo hacían agonizar de dolor, porque imagínense, ya tenía una familia, ya tenían hogar, ya tenían 3 hijos, ya la amaba. Por eso habla Oseas como está hablando, porque está hablando despechado, está hablando porque lo habían herido su hombría, habían herido su corazón, porque él sabía que él había sido fiel a ella,
porque él sabía que él se había entregado en cuerpo y alma y en todo por ella, porque él lo había dado todo, como Dios lo hace con cada uno de nosotros todo el tiempo. Cada momento de nuestra vida Dios está allí para sustentarnos, para abrigarnos, para protegernos, para bendecirnos, y que tampoco nosotros correspondemos a ese amor fiel. Amén. Dice, ya sea que lo que esté pasando aquí, así como seas, él está ilustrando este pensamiento hacia Gomer, su mujer adúltera, o Dios que está hablando del castigo por la infidelidad, y así como un esposo que fueron infiel, no se siente con la obligación de poder seguir sustentando a su mujer que fue adúltera. Así está diciendo la palabra de Dios. Dice, yo le quitaré todo, le voy a quitar todo. Así Oseas decía, yo le voy a quitar todo. Pero veamos aquí, dice, Oseas estaba sufriendo, él estaba muy adolorido. Pero al hablar al pueblo de Dios, él entendía, Oseas, el dolor de Dios por la infidelidad por la cual Dios estaba experimentando por el pueblo de Israel. Cuando él estaba hablando al pueblo, él podía entender, así como yo me siento es como tú te sientes, Señor. Ahora puedo entender tu dolor. Ahora puedo entender cómo te sientes. Ahora puedo expresar al pueblo de Dios ese dolor que tú estás viviendo. Dice en Oseas 11, capítulo 11 del 1 al 4, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Cuando con cuerdas de amor con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Aquí vemos cómo Dios habla cuánto Él nos ama. Y como dice, yo fui el que los vino y los rescató. Yo fui el que vino y los cuidé. Yo fui el que vino y los quité de la esclavitud. Yo los quité de los golpes, de todo lo que el mundo les estaba dando, todo lo que el Egipto les estaba dando. Yo los rescaté de todo eso. Y mientras más yo los amaba, mientras más yo los cuidaba, tristemente más se alejaban de mí. Wow, qué triste. Dice en Oseas 2:14, habla de la misericordia de Dios. Cuando estaba leyendo esto me quebrantó y me trajo a memoria a Jonás, porque aquí habla de la misericordia de Dios, que a pesar de que le fallemos, a pesar de que seamos infieles, a pesar de que no le demos la gloria y la honra, a pesar de que somos tan imperfectos y tan malos y tan inconsiderados con Dios, siempre Dios tiene misericordia. Y me acuerdo cuando Jonás, dice la palabra de Dios, que Jonás fue mandado a Nínive a que fuera y hablara al pueblo de Nínive que se arrepintiera. Y Jonás no quería ir. Él decía, no voy a ir. Y se fue hacia Tarsis, porque él decía, no, tú eres un Dios misericordioso. Y dice que cuando ya sabemos que él lo metió a un pez grande y fue llevado hacia la tierra de Nínive, ¿qué pasó? Que cuando Jonás empezó a predicar la palabra de Dios de arrepentimiento, que hizo el pueblo de Dios, el pueblo de Nínive, dice que se arrepintieron. ¿Y qué hizo Jonás? Dice que se llenó de rabia, que dice, me quiero morir, estoy enojado hasta la muerte, porque yo sabía que tú te ibas a arrepentir. Yo sabía que tú eras un Dios misericordioso, por eso me quería ir a Tarsis. Gloria a Dios, que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de misericordia, que por su misericordia cada uno de nosotros estamos aquí.
que por su misericordia, porque en realidad no la merecíamos, pero por su misericordia, por ese amor y esa fidelidad que Él tiene para con nosotros hasta el día de hoy, estamos aquí, amén. En Oseas 2:14, empecemos del 14, dice: sin embargo, veamos aquí lo que habla, lo que hace Dios. Dice: sin embargo, volveré a cortejarla. Sin embargo, yo, Dios, dice Dios, yo te voy a volver a hablar de amor. Yo te voy a volver a conquistar. Wow. Dice: la llevaré al desierto y allí me ganaré su corazón. Allí le devolveré sus viñas, le devolveré todo lo que habías perdido, todo lo que te quité, para que tú te acordaras que yo soy tu Dios, todo te lo voy a devolver. Y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Allí volveré a cantar como cuando era joven, como cuando salió de la tierra de Egipto. Cuando llegue el momento, tú me llamarás a Ishi y nunca más me volverás a llamar Baalí. Baalí significa Señor y Ishi significa marido. Dice: nunca más me llamarás Señor, me llamarás mi amado, mi marido. ¿Por qué? Porque ¿qué es un marido? Es un hombre el cual, a tu marido tú lo amas, tú tienes un compromiso, tú tienes una fidelidad, una entrega. Le dice: ya no me vas a llamar Señor, porque Señor es alguien que tú conoces, que existe, pero no lo conoces en su persona, no lo conoces quién es para contigo, no conoces de su amor, no lo conoces. Pero cuando dices mi marido, es porque lo has conocido en la intimidad, porque conoces su corazón, conoces su enojo, conoces lo angustia, conoces todo. Dice: yo te quitaré de la boca de los nombres de los Baales y nunca más volverás a mencionar sus nombres. Y cuando llegue ese día, haré por ti un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Pondré fin al arco, la espada y la guerra, y te haré dormir tranquila. Para siempre te tomaré por esposa y serás mi esposa ante Dios y ante los hombres, con toda misericordia y compasión. Yo te tomaré por esposa con votos de fidelidad y tú conocerás a tu Señor. Y cuando llegue ese momento, yo le responderé a los cielos y los cielos responderán a la tierra. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso ver! Yo no sé si alguien de ustedes ha experimentado una infidelidad, pero aquí habla cómo, aparte, cuando el pueblo de Dios era infiel, dice Dios todo lo que va a hacer para reconquistarla, para traerla, para traer al pueblo de Dios, para volverla a ser suya. Amén. Qué hermoso. Amén. Dice: Dios sigue siendo fiel y misericordioso, continuará buscando a su pueblo hasta el punto de colocar obstáculos en su camino para que se regresen a Él. En Oseas 3:1 habla cómo Dios le pide ahora. Después estamos hablando cómo Dios va a tener misericordia del pueblo de Dios. Pero ahora vamos a ver cómo Oseas, Dios le dice a Oseas: ve y mira lo que le manda. En Oseas 3:1 dice: me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Fíjense, aquí me impacta porque Oseas conoció el dolor por medio de lo que él estaba experimentando al ver la infidelidad de Gomer. Pero ahora cuando Dios ve
Cuando Oseas ve cómo Dios viene hacia el pueblo de Dios y trata de reconquistarla, trata de darle su amor, trata de decirles: yo soy tu Dios y yo te voy a dar todo lo que un día se te quitó, todo te lo voy a dar. Entonces él empieza a ver lo que está haciendo Dios hacia el pueblo infiel. Y no solamente lo ve, sino que le dice: y tú vas a hacer lo mismo. Tú vas a ir hacia Gomer, y dice, y la vas a ir a buscar, y la vas a reconquistar. Y él dice que él fue, y él pagó 15 ciclos, y él pagó un homer, medio cebada. Y en aquellos tiempos dice que 30 ciclos era lo que se pagaba por un esclavo, por una persona que estaba en esclavitud. Y lo que más me impacta de aquí es lo que le dice: tú serás mía durante muchos días. Oseas le estaba pagando para que ella estuviera con él como una prostituta. Como le estaba diciendo: sabes que no vas a tener que ir a recibir el dinero de aquellos amantes, de aquellos hombres que te vienen y te dan lino, ni lana, ni nada. No, yo te voy a dar lo que ellos están dando. Pero por mucho tiempo no te vas a ir con ellos. Tú me vas a ser fiel a mí y yo te voy a ser fiel a ti. ¿Por qué? Porque en ese tiempo yo voy a conquistar tu corazón. Yo te recogeré y en lazos de amor, donde tú nunca más vas a volver a voltear hacia los amantes, hacia los dioses falsos, hacia aquellas cosas que te atraían, que conquistaban y cosquillaban tu corazón. Por mucho tiempo yo te voy a hablar de amor. Te voy a llevar a un desierto escondido, porque allí tú y yo vamos a tener esa intimidad. No habrá nadie ni nada, porque eso es algo tuyo conmigo. Así como Dios busca tener esa intimidad, donde estés a solas tú con Él, donde Él puedas, que tú le des esa oportunidad de decir: aquí estoy, Señor. Yo vengo a conquistar tu corazón, pero yo sé que al final siempre eres tú el que conquista mi corazón. Eres tú el que siempre me habla de amor, el que siempre me sustenta, el que siempre me bendice, el que siempre está conmigo, el que nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado, el que siempre con palabras de amor ha estado conmigo, el que siempre con trato de misericordia ha tenido para conmigo, el que siempre con palabras de dulzura me ha hablado. Y dice: y por mucho tiempo, y así ha sido Dios. Oseas le pagó, aunque no tenía que pagarle, porque era su esposo. Y así es lo que está pasando. Lo que está pasando en estos tiempos. Vemos las iglesias, y no nomás esta iglesia, en todas las iglesias hay bancas vacías, porque hay mucha gente allá tras dioses falsos. Y muchas veces el Dios falso es el yo. Estamos tan preocupados por nuestro yo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me duele, lo que a mí todo mi yo, que nos olvidamos el plan perfecto, los mandamientos de Dios. Aquí dice que el sexto mandamiento dice que no adulterarás, no fornicarás, no harás actos malos, inmorales. Y le habían fallado a Dios en esa área, porque habían adulterado contra el amor de Dios. Pero también estaban fallando, como fallamos cada uno de nosotros muchas veces, en el primer mandamiento, donde dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Amarás a Dios con todo. No pondrás tu trabajo primero, no pondrás a tu hijo como excusa, no pondrás el tiempo como excusa, no pondrás nada como excusa. Oh, Señor, no es el tiempo. Oh, Señor, espérame un poquito. Oh, Señor, sabes que me ha dolido, no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo. Hablando de esto, ayer en la clase que estuvimos,
nos pusieron un video que la verdad como me quebrantó. Habían 2 hombres que habían escuchado que había una tribu allá en la India, unos esclavos, que eran como 10,000 esclavos. Esos esclavos estaban siendo, lo que les hacen a un esclavo, les estaban maltratando, estaban aislados, pasando por hambres, pasando por sufrimiento. No tenían el evangelio, no lo conocían, y había solamente una manera cómo podía llegar el evangelio a ese lugar, y ellos dijeron: lo vamos a hacer. Y la única manera de poder llegar a ese lugar en India con esos esclavos es entregándose como esclavos y siéndose ellos mismos esclavos. Dios lo que nos está pidiendo a nosotros no es mucho a veces lo que nos pide, y aún en lo poco le somos infiel. Esos hombres dice que llegaron, y no por una semana, ni por un mes, ni por un año, no, se despidieron de toda su familia, porque nunca más los iban a volver a ver, porque siendo esclavos se tenían que entregar a los que eran sus patrones ahora. Y lo que ellos estaban viviendo y experimentando era algo difícil, pero era por amor a esos 10,000 esclavos, que ellos sabían que la única manera de traer el evangelio es por medio de estar allí con ellos. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer? A veces ni siquiera le hablamos a nuestro vecino, a veces ni siquiera vivimos en una vida sagrada y agradable delante de Dios, cuando sabemos que nuestro Dios es santo, santo, santo. Estamos tan ocupados y preocupados por nuestro yo, por nuestros planes terrenales, que nos olvidamos de lo eterno, de lo celestial. Y yo no sé si Dios ha hablado a tu vida, pero yo quiero decirte que Dios a mí me encontró rota, pero el Señor me restauró, así como restauró el pueblo de Israel cuando estaba rota, cuando estaba sin nombre. Dios vino y me dio nombre, me llamó su hija. Cuando vivía en la esclavitud, cuando vivía en el dolor y en el lamento, Dios lo transformó y me dio gozo, me dio paz. Cuando vivía en la muerte, en el pecado, Dios me abrazó y me dijo: ¿sabes qué? Ven, porque este camino es el que te va a dar a la vida eterna, el que te va a llevar a ti, no solamente a ti, sino a toda tu familia. Pero necesitas hacer mi voluntad. No te sigas preocupando por tu yo, no te sigas preocupando por tu matrimonio, ni te sigas preocupando por tu familia, ni te sigas preocupando. No, haz mi voluntad, porque así como lo titulé, tu sufrimiento, el sufrimiento de uno, puede llegar a ser la bendición de multitudes. ¿Qué historia estamos haciendo el día de hoy? ¿A cuánta gente está marcando nuestra vida y nuestro testimonio? ¿A cuánta gente le está hablando? ¿A cuánta gente estamos siendo luz en medio de las tinieblas? Hay tanta tiniebla. Este joven estaba allí queriéndose suicidar. Dice que un día, al haber dicho: no, voy a entregar mi vida, dice que él entendió el mensaje del amor. Nunca lo había entendido, porque se le había presentado el amor como: ay, Dios te bendice, Dios te ama, Dios te protege. No, yo morí en la cruz por ti, yo derramé mi sangre por ti, yo fui el que dejé el cielo, el trono de gracia, para venir aquí a esta tierra a sufrir látigos, a pagar por sangre, a pagar por muerte, para que tú la tuvieras en vida. Él es el que me ha encontrado cuando estaba perdida. Él es el que te encontró a ti cuando estabas perdido en los delitos y pecados. Él es el que te rescató de la esclavitud, de la prisión en la cual tú estabas. Él es el que te rescató.
Y ahora el Señor solamente te pide, séme fiel. Ámame a mí sobre todas las cosas, sobre todos. No pongas a una persona por excusa, no pongas a una cosa por excusa. El Señor me dice, ámame a mí sobre todas las cosas. No estemos ciegos como el pueblo de Israel estaba ciego en la idolatría, en el pecado, inclinándose hacia otros dioses. El Señor nos está llamando, hermanos. Vemos estos tiempos que estamos viviendo y son tiempos en los cuales vemos que esas señales que están pasando entre los terremotos, las inundaciones, los huracanes, cómo los volcanes están eruptando, todo lo que está pasando son señales que ya tú y yo conocemos. Pero no solamente tú y yo los conocemos, también Satanás sabe. Y por eso está trabajando no overtime, sino está trabajando mucho para que tú y yo nos apartemos de los caminos de Dios. Pero no solamente eso, para que no hablemos de la voluntad de Dios, del amor de Dios, que es lo que Él quiere que hagamos. Así que hagamos su voluntad, amén. Así que ahí donde estén, pongámonos de pie. Y hablemos con Él. Yo no sé de qué manera tú le has hecho infiel al Señor. De qué manera tú te has volteado. Ha sido el coraje. Ha sido porque tú no has entendido a veces cosas que Dios ha hecho en tu vida. Yo no sé qué ha sido lo que te ha apartado de venir a hacer lo que Dios te ha llamado para hacer. Porque cada uno de nosotros tiene Dios en nosotros un propósito y un plan. Nos ha llamado para ser siervos. No siervos inútiles, sino siervos útiles. Vasos. O esas vasijas de honra para darle gloria y honra al Señor. Yo no sé de qué manera tú le fallas a Dios, de qué manera eres infiel, pero hoy Dios nos dice, seamos fieles a Él, porque Él siempre va a ser fiel a ti. Amén. Ahí donde estás,